Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy el equipo uno, conformado por Alcántara Martínez, Rabón Iván, Alvarado Morales, Jorge Luis, Calleja Ruiz, Karen Lilian, Gil Aguirre y Yari Damay, Martínez Martínez Araceli y Silva Huerta Andrea, les vamos a hablar sobre lo que es la organización celular y membranas. En primer lugar, tenemos la organización celular y dentro de esta vamos a tener los diferentes niveles de organización de la célula eucariota y vamos a ver que la célula eucariota va a ser una célula mucho mayor y más compleja que la procariota. Y bueno, toda célula eucariota va a estar formada de diversos elementos, como lo van a ser, pues una membrana plasmática, que más que nada esta está compuesta por una bicapa lipídica, que va a actuar en la protección, secreción, absorción, sensibilidad, adhesión y por último, pues en el soporte de la célula. Esta membrana puede fusionarse con una vesícula secretora, más que nada para liberar su contenido en un proceso denominado exocitosis o bien tomar sustancias extracelulares en un proceso que se va a conocer como pinocitosis. También es importante mencionar que la membrana puede poseer receptores especializados a lo largo de su superficie. También observamos que tiene un citoplasma, que es la matriz acuosa de la célula por fuera del núcleo, que más que nada contiene iones inorgánicos, moléculas inorgánicas, metabolitos intermedios, hidratos de carbono, proteínas, que algunas de estas actúan como bombas y canales para pues, el transporte de moléculas específicas hacia afuera y dentro de la célula. Por último, vamos a tener que también se encuentran lípidos y pues el RNA. Luego observaremos las perosisomas, que son más que nada vesículas pequeñas de 0.2 a 0.5 micrómetros y bueno, van a estar situadas en el citoplasma y pues contienen enzimas oxidativas que generan y destruyen el peróxido de hidrógeno y los ácidos grasos. Otro elemento va a ser el aparato de Golgi o complejo de Golgi, que más que nada es un sistema de sáculos apilados limitados por una membrana y aplanados. Y bueno, estos más que nada van a estar implicados en la modificación, selección y empaquetamiento de macromoléculas para pues la secreción o para la exportación de otros orgánulos. Bien, ahora también tenemos las mitocondrias, que son los orgánulos que producen adenosín-trifosfato, es decir, ATP, a través de la fosforilación oxidativa para producir energía. Y bueno, más que nada estas van a poseer una membrana externa y una membrana plegada. También observamos los lisosomas, que son orgánulos celulares unidos a la membrana que contienen enzimas digestivas y bueno, estos están implicados en varios procesos celulares que son los encargados más que nada de reciclar restos celulares de desecho y bueno, pueden destruir virus y bacterias invasoras. Y por ejemplo, si la célula es dañada y no puede ser reparada, los lisosomas participan en el proceso de autodestrucción conocido como muerte celular programada o apoptosis. También se presenta el retículo endoplásmico, que más que nada es una red membranosa en el citoplasma. Y bueno, la membrana de este se halla en continuidad estructural con la membrana externa de la envoltura nuclear y está especializada más que nada pues en la síntesis y en el transporte de lípidos y proteínas de la membrana. Podemos observar aquí el retículo endoplásmico rugoso, que más que nada se suele presentar como sáculos aplanados y exteriormente pues va a estar cubierto por ribosomas dedicados pues a la síntesis proteica. Por otro lado tenemos al retículo endoplásmico liso, que pues él suele ser tubular y carece de ribosomas y más que nada la principal función de este se centra en el metabolismo lipídico. Continuando con este tema, vamos a encontrar los centriolos, que van a ser orgánulos tubulares que se van a encontrar en pares de 2 en 2. Estos se van a hallar en lo que es el citoplasma de la célula, cerca de la membrana nuclear, y tendrán la función de organizar los microtúbulos que son el sistema esquelético de la célula. También van a ayudar a determinar las localizaciones del núcleo y de otros orgánulos celulares. También dentro del núcleo de la célula vamos a encontrar una región muy específica denominada nucleolo. Esta va a contener la maquinaria necesaria para el ensamblaje de los ARN ribosomales de la célula. Estas moléculas de ARN son entonces transportadas a través de los poros nucleares al citoplasma y pasarán a formar parte del ribosoma, donde reside el mecanismo de síntesis de las proteínas. Estos ARN ribosomales guiarán a los ARN mensajeros en los ribosomas y ayudan a la traducción de la proteína, pero ellos en sí mismos no producen proteínas. Son ARN no codificantes que ayudan a los ARN mensajeros en este proceso de traducción de las proteínas.
Estos ARN, al igual que los ARN mensajeros, se producen en el núcleo, pero los ARN ribosomales sintetizan específicamente en el nucleolo, que es una región muy concreta del núcleo celular. Ahora, hablando del núcleo como tal, vamos a tener que este es un orgánulo unido a la membrana que contiene los materiales genéticos celulares. Los poros en la envoltura nuclear permiten el paso de moléculas dentro y fuera del núcleo. También, como ya mencionamos, encontraremos a los ribosomas, que son partículas diminutas presentes en el citoplasma que contendrán ARN y proteínas, tanto libres como unidos al retículo endoplásmico rugoso. Los ribosomas participan en la síntesis de proteínas mediante el proceso ya mencionado. Los microfilamentos son finas fibras de proteína como un hilo de 3 a 6 nanómetros de diámetro. Están compuestos predominantemente de un tipo de proteína contractil llamada actina, la cual es una proteína celular más abundante. La asociación de los microfilamentos con la proteína miosina es la responsable por la contracción muscular. Los microfilamentos también pueden llevar a cabo los movimientos celulares, incluyendo desplazamiento, contracción y citocinesis. Los microtúbulos van a ser tubos cilíndricos de 20 a 25 nanómetros de diámetro. Estos están compuestos de subunidades de la proteína tubulina. Estas subunidades se llaman alfa y beta. Los microtúbulos son como un andamio para determinar la forma celular y proveerán un conjunto de pistas para que se formen los nuevos organelos y vesículas. Los microtúbulos también forman las fibras del uso para separar en los cromosomas durante la mitosis. Cuando se disponen en forma geométrica dentro de los flagelos y cilios, son usados para la locomoción. Y función de las membranas más importantes, empezando por la membrana plasmática, la cual también recibe el nombre de membrana celular o plasmalema, y como tal es una estructura delgada y frágil que va a separar el contenido interno de la célula del medio extracelular. Y esta va a participar en forma activa en muchas actividades, tanto fisiológicas y bioquímicas, esenciales para el funcionamiento y supervivencia de la célula. La organización molecular de la membrana consiste en el llamado modelo de mosaico fluido modificado, cuyos principales componentes son fosfolípidos, colesterol y proteínas. En cuanto a su estructura, la membrana plasmática tiene un espesor de entre 5 a 10 nanómetros, en donde las moléculas de lípidos van a formar una bicapa de carácter anfipático, es decir, que puede ser tanto hidrofóbica como hidrofílica, en la que dicha organización de las cadenas de ácidos grasos vuelven hidrofóbica, es decir, sin afinidad por el agua, la porción interna de la célula, mientras que los grupos polares de las cabezas de las moléculas lipídicas vuelven la superficie de la membrana hidrofílica, es decir, con afinidad por el agua. Las proteínas se encuentran incrustadas en la bicapa de lípidos o atraviesan la membrana por completo. Estas proteínas se conocen como proteínas integrales de membrana y tienen funciones importantes dentro del metabolismo, regulación, integración y señalización celular. De esta forma, se han determinado 6 tipos de proteínas de membrana, que pueden actuar como bombas, conductos, receptores, proteínas de enlace, enzimas o proteínas estructurales. El otro tipo de proteínas son las proteínas periféricas de membrana, las cuales no se encuentran inmersas directamente en la membrana, sino que éstas se asocian mediante interacciones iónicas fuertes con proteínas integrales en la superficie extracelular e intracelular de la membrana. En menor cantidad, los hidratos de carbono o carbohidratos de la membrana pueden unirse con proteínas y formar glucoproteínas, o en su caso, adherirse a los lípidos de la bicapa y formar glucolípidos. Estas moléculas de superficie constituyen una capa que se conoce como cubierta celular o glucocáliz. Ahora tenemos las balsas lipídicas, que como tal son dominios compuestos por colesterol y glucoesfingolípidos, que se van a localizar en lo que es la membrana, cuya superficie es más gruesa y muestra menor fluidez que la membrana plasmática circundante. De esta forma existen 2 tipos de balsas: las balsas lipídicas planas, las cuales contienen unas proteínas llamadas
flotilinas, las cuales van a participar en el reclutamiento de proteínas específicas de la membrana y en varios procesos de señalización. Y el segundo tipo son las balsas caveolares o caveolas, que representan pequeñas invaginaciones de la membrana plasmática que van a contener pequeñas proteínas llamadas caveolinas, las cuales poseen la capacidad de unirse al colesterol y a una gran variedad de proteínas que participan en la transducción de señales. Por lo anterior, a las balsas lipídicas se les puede considerar también como plataformas de señalización. En cuanto a las funciones de la membrana plasmática, tenemos 5 principalmente. La primera consiste en que va a funcionar como una plataforma para actividades bioquímicas. Es decir, las membranas es donde se efectúan diversos mecanismos de señalización o reacciones metabólicas para el correcto funcionamiento de la célula. También va a actuar como una barrera permeable selectiva en la cual la membrana no permite la entrada o la salida de cualquier sustancia o molécula de la célula, por lo que se podría decir que esta función es principalmente de protección. De igual forma, la membrana proporciona los medios de comunicación entre los espacios que separan. También va a participar en el transporte de solutos, es decir, que la membrana tiene la capacidad de transportar físicamente sustancias desde un lado a otro, ya sea mediante un efecto de gradiente desde una región donde el soluto se encuentra en baja concentración a otra región donde dicho soluto se encuentra en mayor concentración, o bien por un gradiente iónico. Va a participar en la respuesta a estímulos externos en un proceso denominado transducción de señales, en el cual la membrana posee ciertos receptores que se combinan con moléculas específicas llamados ligandos, cuya respuesta puede estimular o inhibir las actividades internas de la célula. Y finalmente participa en la interacción intercelular, ya que la membrana plasmática facilita las interacciones entre células vecinas. Les permite reconocerse y señalizarse entre sí, además de adherirse cuando es necesario e intercambiar sustancias e información. Ahora pasaremos a hablar acerca de la membrana nuclear, la cual también recibe el nombre de envoltura nuclear y se va a encontrar formada por 2 membranas nucleares, una externa y otra interna, que se van a encontrar separadas por un espacio denominado cisterna o espacio perinuclear, la cual separa el compartimento nuclear del citoplasma. Las 2 membranas de la envoltura nuclear contienen poros nucleares que median el transporte activo de proteínas y ácidos nucleicos entre el núcleo y el citoplasma. En este sentido, dichas membranas son diferentes en cuanto a estructura y función. En primer lugar, la membrana nuclear externa es continua con la membrana del retículo endoplásmico rugoso y posee en su superficie polirribosomas citoplasmáticos. En cambio, la membrana nuclear interna se va a encontrar sostenida por una estructura llamada lámina nuclear, la cual se va a caracterizar por contener receptores y varias proteínas que permiten la correcta fijación de la lámina nuclear. Esta lámina no solo tiene la función de soporte, sino que además va a participar en procesos como la replicación y transcripción del DNA y la regulación génica. Bueno, en cuanto a los poros nucleares, estos se van a formar a partir de la fusión de las membranas nucleares interna y externa. En general, tienen un diámetro aproximado de 70 a 80 nanómetros. Y estructuralmente van a estar compuestos por un armazón proteico central de forma octagonal en su periferia, el cual va a formar el complejo poronuclear. Este complejo, a su vez, está constituido por alrededor de 50 proteínas que se denominan nucleoporinas o proteínas NU. Este armazón central está insertado entre el anillo nuclear y el anillo citoplasmático, del cual de este último sobresalen 8 fibrillas proteicas que apuntan hacia el centro de la estructura. Por otro lado, el complejo del anillo nucleoplasmático va a fijar la cresta nuclear armada a partir de 8 filamentos largos unidos distalmente a un anillo terminal. Y se considera que el complejo de poro nuclear regula el tránsito de proteínas entre lo que es el núcleo y el citoplasma, aunque cabe mencionar que este transporte va a depender directamente del tamaño de dichas moléculas. Por ejemplo, las moléculas grandes, como las proteínas de gran tamaño, dependen de la presencia de una secuencia de localización nuclear,
la cual les va a permitir unirse a un receptor de importación nuclear, también llamado importina, y de esta forma van a poder pasar a través de los poros desde el citoplasma hacia el núcleo. En el caso contrario, participa la exportina, la cual va a desplazar a dichas moléculas en sentido contrario, es decir, desde el núcleo hacia el citoplasma. En cambio, las moléculas pequeñas pueden atravesar los conductos acuosos del complejo poro nuclear mediante difusión simple. Bien, ahora vamos a hablar sobre el transporte celular y los diferentes tipos que existen. Primero, tenemos el transporte pasivo. Este tipo de transporte es un tipo de difusión en el que un ion o una molécula que atraviesa la membrana no se van a mover a favor de un gradiente de electroquímico o de concentración. En este tipo de transporte no se va a gastar energía metabólica y va a existir dos tipos de. Vamos a tener el transporte pasivo por difusión simple y también por difusión facilitada. Bueno, primero vamos a hablar sobre el transporte pasivo por difusión simple. Este tipo de transporte va a tener lugar por sí solo. Va a ser una molécula que va a atravesar la membrana sin la ayuda de las proteínas de transporte. En este tipo de transporte, las moléculas de soluto no establecen una interacción específica con los componentes de la membrana, sino que se disuelven en la bicapa lipídica y se difunden en el resto de forma libre e independiente. Por lo tanto, el factor determinante en el transporte por difusión simple es la liposolubilidad. Y, por ejemplo, gases como el oxígeno y el dióxido de carbono, así como moléculas pequeñas como el etanol, van a entrar en la célula por difusión simple. Por otro lado, la difusión facilitada, esta va a ser que debido a que existe una baja permeabilidad de la capa bicapa para los iones, se requiere la presencia de proteínas que faciliten su transporte. Entonces van a existir numerosas sustancias que atraviesen las membranas mediante sistemas de transporte mediado que no estén acoplados a ninguna fuente de energía. Al igual que la difusión simple, el sustrato solo se va a mover a favor de su gradiente de concentración o de potencial electroquímico. Este va a ser a favor o a velocidades más rápidas o superiores que si solo se difundiera a través de la bicapa lipídica. Entonces, las proteínas integrales implicadas en este tipo de transporte pueden ser transportadores o canales. En el caso del transporte de glucosa, este va a ser un ejemplo de difusión facilitada mediada por un transportador. Aquí tenemos los GLUT, que van a ser las proteínas facilitadoras de transporte de glucosa. Y a diferencia de los transportadores, los canales van a formar conductos o poros hidrofílicos a través de la membrana. La mayoría de estos canales son iónicos y altamente selectivos para el paso a través de las membranas de diversos iones inorgánicos, por ejemplo, el sodio, el potasio, el calcio y el cloro. Y bueno, pues la selectividad del canal va a depender fundamentalmente del diámetro del conducto y de la naturaleza de los grupos químicos que se configuren o de que esté hecho el poro. Entonces aquí los flujos de iones a través de los canales son siempre pasivos y van a alcanzar velocidades de paso de más de 100 veces mayores que el transporte mediado por cualquier otro tipo de transportador. Entonces aquí los canales no se van a comportar simplemente como conductos o poros estáticos, sino que las proteínas implicadas pueden controlar el flujo de los iones manteniendo abiertos o cerrados estos conductos. Y van a existir factores que los activen y en este caso se van a clasificar en dos tipos de canales. Van a existir los canales dependientes de voltaje en los que el conducto se abre y se cierra en respuesta a cambios del potencial de membrana y canales dependientes de un ligando que, pues como su nombre lo dice, pues su apertura va a estar determinada por la unión de un determinado ligando y puede ser una molécula activadora extracelular o una molécula activadora intracelular, así como otro tipo de iones. Ahora, hablaremos del transporte activo. En este tipo de transporte se va a requerir de energía metabólica para llevarse a cabo. Es decir, cada célula
va a tener una fracción importante de energía disponible que se va a emplear en mantener los gradientes de concentración de iones a través de la membrana plasmática y a través de los compartimentos intracelulares. Van a existir dos tipos. Va a estar el transporte activo primario y el transporte activo secundario. Bien, si la energía que se va a utilizar aquí se va a usar se usa de forma directa, es decir, que la misma proteína que transporta el soluto es la misma que va a hidrolizar el ATP, se va a denominar transporte activo primario. Entonces, la proteína transportadora involucrada tiene la actividad de ATPasa y muchas veces se le denomina como bomba. Por ejemplo, en este caso, la bomba sodio-potasio, que vamos a explicar. Como sabemos, vamos a tener más concentración intracelular de potasio y en el medio extracelular vamos a tener más sodio. Entonces se va a requerir de la hidrólisis directa del ATP para el transporte. Vamos a tener 3 sitios de unión para 3 iones de sodio y una molécula de ATP. Los 3 iones de sodio y el ATP se unen a la cara intracelular de la bomba y el ATP se utiliza para fosforilar la bomba y que ésta cambie de forma y entregue los iones de sodio al lado opuesto de la membrana. Al mismo tiempo, va a haber sitios de unión que se abren para el potasio en el lado extracelular. Se van a unir 2 iones de potasio y esto va a provocar que, similar al mismo tiempo, se libere un fosfato inorgánico y esto va a hacer que la bomba cambie de forma y puedan pasar los 2 iones de potasio. Y así va a continuar el ciclo y va a seguir funcionando esta bomba sodio-potasio. Bien, continuando con el transporte activo secundario, este ocurre cuando el transporte a través de una membrana biológica de un soluto contra su gradiente de concentración utiliza la energía del transporte de otro soluto en favor de su gradiente de concentración. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Este transporte secundario es dependiente del primario, es decir, en el primario necesitábamos que se hidrolizara el ATP para que liberara energía y se lograran mover las moléculas en contra de un gradiente de concentración, causando que la concentración del soluto dentro de la célula disminuye, y esto da paso al transporte activo secundario, ya que, como la definición lo dice, va en contra del gradiente de concentración. Entonces, cuando la difusión de, por ejemplo, el sodio a favor de su gradiente de concentración hacia la célula puede entonces dar energía al movimiento de un ion o molécula diferente en contra de su gradiente de concentración, por lo que la energía necesaria para el movimiento cuesta arriba de una molécula o ion se obtiene a partir del transporte cuesta abajo del sodio hacia la célula. En este transporte vamos a tener dos tipos, el cotransporte o llamado también sinporte y el cotransporte o también llamado antiporte. Bien, si la molécula o ion se mueve en la misma dirección que, por ejemplo, el sodio, esto es hacia la célula, el transporte acoplado se llama cotransporte o sinporte. Un ejemplo en el cuerpo es el cotransporte del sodio y glucosa desde el líquido extracelular de la luz del intestino y de los túbulos renales a través de la membrana plasmática de la célula epitelial. Aquí, el transporte cuesta abajo de sodio desde las concentraciones más altas hacia concentraciones más bajas desde la célula proporciona la energía para transportar cuesta arriba de la glucosa, por lo que el sinporte son dos moléculas transportadas cuando se mueven en el mismo sentido. Ahora bien, si la otra molécula o ion se mueve en la dirección opuesta hacia afuera de la célula, el proceso se llama cotransporte o antiporte. Entonces, son dos moléculas en un sentido opuesto. Uno de los ejemplos de antiporte más conocidos es el intercambiador sodio-calcio, que introduce sodio en el interior celular y saca calcio. Ambas sustancias se unen al mismo cotransportador, como en el sinporte, pero en este caso se unen en lados opuestos. El sodio se une al exterior para ser introducido y el calcio en el interior para ser expulsado. Bien, continuando con los tipos de transporte, vamos a empezar con lo que es la endocitosis. Esta endocitosis es el proceso a través de la cual una célula adquiere material extracelular envolviéndola con la membrana celular. Y hay varios tipos de endocitosis. Y
Han sido nombrados tanto por el tamaño de las partículas que se ingieren por los requisitos reglamentarios para el proceso en particular. Estos procesos son la fagocitosis y la pinocitosis. La fagocitosis es el proceso por el cual las bacterias, las células muertas u otros fragmentos de material microscópico son engullidos por células como leucocitos polimorfonucleares de la sangre. El material a ser ingerido entra en contacto con la membrana celular que se invagina y posteriormente la invaginación se separa de la membrana celular de tal manera que el material queda en una vacuola rodada de una membrana y la membrana celular queda de nuevo intacta. En cambio, la pinocitosis es un proceso similar, pero en este caso se ingieren vesículas de talla mucho más pequeña y sustancias disueltas. En esta pinocitosis, la célula absorbe sustancias del líquido extracelular que necesita para funcionar. Estas pueden incluir cosas como el agua o también nutrientes. Bien, existen dos tipos de pinocitosis. La pinocitosis en fase fluida, que es un proceso no selectivo, en el cual la captación de un soluto para la formación de pequeñas vesículas es simplemente proporcional a su concentración en el fluido extracelular circundante. La formación de estas vesículas es un proceso extremadamente activo. Por ejemplo, los fibroblastos internan su membrana plasmática a aproximadamente 1/3 de la velocidad de los macrófagos. En el otro tipo de pinocitosis, o endocitosis mediada por receptores, es principalmente responsable de la captación de macromoléculas específicas para las que existen sitios de unión en la membrana plasmática. Estos receptores de alta afinidad permiten la concentración selectiva de ligandos del medio, minimizan la captación de moléculas sólidas, no unidas, fluidas o solubles, y aumentan notablemente la velocidad a la que la molécula específica entra a la célula. Un ejemplo de esto es la captación de colesterol de endocitosis mediada por receptores. Bien, continuando vamos a hablar de la exocitosis. La exocitosis es un proceso por el cual las células mueven materiales desde el interior de la célula hacia el líquido extracelular. La exocitosis ocurre cuando una vesícula se fusiona con la membrana plasmática, lo que permite que su contenido se libere de la célula. Y vamos a tener dos tipos. El primero es la exocitosis regulada, que es la liberación de estas moléculas de la célula porque la expulsión de los materiales está controlada o regulada por señales extracelulares que provocan la despolarización de la membrana. La mayoría de las vesículas exocíticas contienen sustancias creadas dentro del retículo endoplasmático para uso en otras partes del cuerpo, como son los neurotransmisores u hormonas. Y estas moléculas luego se empaquetan dentro de una capa de una membrana llamada vesícula. Y una vez excretadas del retículo endoplasmático, esas vesículas se transportan al aparato de Golgi para su posterior modificación. Y vamos a tener lo que es también la exocitosis constitutiva. Por el contrario, no va a requerir ninguna señal extracelular. La mayoría de las moléculas que viajan en la membrana plasmática lo hacen mediante esta vía. Ahora vamos a hablar del potencial de membrana. El potencial de membrana se produce por la diferencia de concentración iónica en ambos lados de la membrana celular, es decir, la diferencia entre el potencial externo y el interno va a formar un potencial que es el potencial de membrana. En el interior de la célula hay grandes cantidades de potasio. Este es el principal catión intracelular y el exterior posee grandes cantidades de sodio, que es el principal catión extracelular. De los potenciales de membrana existen dos que son muy importantes, el potencial de membrana en reposo y el potencial de membrana en acción. Para comenzar, vamos a hablar del potencial de membrana en reposo. Bueno, este potencial es el que la célula recibe cuando está en reposo sin necesidad de ningún estímulo. Todas las células del organismo poseen cargas entre su exterior y su interior, estas dadas por las concentraciones de iones como el sodio, potasio, cloro, entre otros. Como acabo de mencionar, en el exterior hay más iones positivos
y en el interior predominan los iones negativos, lo que hace una carga neta, es decir, un potencial de menos 90 milivoltios. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Pues que hay 90 veces más iones negativos en el interior de la célula que en el exterior. Entonces, ¿cómo es que se mantiene este potencial si la célula está en reposo? Pues se va a mantener gracias a tres factores. El primero es la permeabilidad del potasio, que va a permitir la salida del potasio y que aumente la positividad en el exterior. El segundo es la bomba sodio-potasio, que va a adicionar una parte del potencial total que es de menos 90 milivoltios. Y el tercero son los aniones indifusibles, que no pueden salir de la célula y aportan esa carga negativa, siempre en el interior de la célula. ¿Y cómo participan para mantener el potencial de membrana en reposo? El potasio y el sodio se mueven en función a su gradiente de concentración. También es importante resaltar que la membrana celular es 100 veces más permeable al potasio que al sodio en una relación de 35:1. Es decir, que por cada 35 moléculas de potasio que ingresan, va a salir una de sodio. La carga de sodio que entra no es igual a la que sale. Entonces están perdiendo iones positivos en el interior de la célula, lo que haría más positivo el exterior y más negativo el interior. ¿Y qué es lo que aporta la bomba sodio-potasio? Pues el potencial de membrana en reposo, dado por la contribución de la bomba sodio-potasio, no es tanto, pero sí proporciona algo de contribución adicional al potencial de membrana en reposo. Sabemos que esta bomba es un transporte activo con gasto de energía en el que participan 3 moléculas positivas de sodio y 2 moléculas positivas de potasio. Es decir, que saldrían 3 moléculas de sodio, ingresarían 2 de potasio, lo que daría como carga neta que se está perdiendo iones positivos del interior de la célula y están saliendo, ayudando a generar un potencial de membrana en reposo externo positivo e interior negativo. Esto va a aportar 4 milivoltios al potencial de acción en reposo. Y bueno, el potencial de acción se va a dar por cambios rápidos del potencial de membrana en reposo, que es de menos 90 milivoltios. Entonces, un potencial de acción sería un cambio súbito de este valor. Las condiciones que van a permitir la generación de potenciales bioeléctricos son la existencia de membranas plasmáticas celulares con permeabilidad selectiva a los iones, la alta capacitancia eléctrica de la membrana plasmática y la presencia de la bomba sodio y potasio que genera y mantiene las diferencias de concentraciones. Es importante recalcar que la acción del estímulo sobre la membrana va a inducir cambios de la permeabilidad de esta para el ion sodio, lo que provoca despolarización e inversión de la polaridad del voltaje transmembrana, y que el proceso de excitación es autorregenerativo. Ahora, el recorrido del potencial de acción en los distintos estadios de la célula posee 3 fases: una fase de reposo, una fase de despolarización y una fase de repolarización. En la fase de reposo, la célula está polarizada y tiene un voltaje de menos 90 milivoltios. El exterior es positivo y el interior negativo. Una vez que la célula se ha despolarizado, es decir, que su potencial aumenta, estaremos entrando en la segunda fase, que es la fase de despolarización. Esta fase se va a dar por la entrada súbita de sodio al interior de la célula, volviéndose más positivo el interior y el potencial aumenta de menos 90 a más 35. Entonces ahora el interior va a estar positivo y el exterior negativo. Aquí podremos decir que la célula está despolarizada. Y finalmente tendremos la fase de repolarización. Esta es la última fase en la que la célula se repolariza. El potencial disminuye y vuelve a ser de menos 90 milivoltios, que es el de reposo. Y bueno, ¿qué interfiere en cada una de las fases?
Cada potencial inicia con un cambio súbito de un potencial negativo a un potencial positivo. Como ya vimos, normalmente la célula en reposo es de menos 90 milivoltios y actúa un canal de fuga permeable al potasio y también la bomba sodio-potasio. Pero en el potencial de acción hay dos participantes más. Son los canales activados por voltaje, uno para el sodio y otro para el potasio. Pero en el potencial de acción, entonces, ¿cómo va a actuar cada uno de estos canales en las distintas fases? Ya que son los pilares del potencial de acción. Bueno, pues en la fase de reposo tendremos que los canales de sodio activados por voltaje son sensibles al nivel de voltaje de 90 milivoltios, por lo que no se abren y no van a permitir la entrada del sodio. En cuanto a los canales de potasio activados por voltaje, de igual forma, la parte interna del canal va a estar cerrada, ya que es sensible a estos voltajes, por lo que no se abre, entonces el potasio no va a poder salir. De esta manera, junto con la bomba sodio-potasio y con los canales de fuga más estos que están cerrados, va a mantener el potencial de la célula en fase de reposo, equilibrando las concentraciones internas y externas de los iones. En la fase de despolarización, cuando llega una carga o estímulo a la célula, se va a dar un cambio en la permeabilidad de la membrana a los iones, generando un cambio en el potencial, aumentando a menos 65 milivoltios. Entonces, se hace súbitamente permeable al sodio, pero se requiere superar los menos 65 milivoltios, que es nuestro umbral de excitaciones de la célula, y cumplir la ley de todo o nada, para poder desencadenar el potencial de acción y de esta manera puedan ingresar los niveles de sodio, causando un incremento del potencial. Y esto va a ocurrir porque los canales de sodio activados por voltaje van a provocar una elevación del potencial y la compuerta de activación se va a abrir, aumentando de 500 a 5000 veces la permeabilidad del sodio, para de esta manera poder despolarizar la célula, cambiando la polaridad, permitiendo que se cargue positivamente, pasando de menos 65 a más 35 milivoltios, los cuales son importantes para el potencial de acción. Y pues como ya se mencionó, este es el pico más alto del potencial de acción, cuando se encuentra en más 35 milivoltios. Y una vez estando en este pico, ya estaremos en la fase de repolarización, en el cual se comienza la liberación de iones positivos, como es el potasio, para repolarizar. Este cambio de potencial a más 35 va a promover a los canales de voltaje a que se cierren, impidiendo la entrada de sodio y deteniendo ahí todo el aumento del potencial. Una vez alcanzado el potencial de acción positivo, automáticamente se cierran las compuertas de inactivación para entrada de sodio. Pero, ¿qué es lo que hacen los canales de potasio? ¿Cómo regresaremos todas esas cargas positivas al exterior? Bueno, pues la carga de más 35 induce a los canales de potasio a que se abran y así se incremente la salida de potasio al exterior de la célula, regresando así las cargas positivas al exterior. Y a través de la bomba sodio-potasio se genera un bombeo de 3 moléculas de sodio al exterior de la célula y 2 de potasio al interior de la célula, regresando a sus concentraciones normales todo el potasio que salió y todo el sodio que entró. Entonces, la bomba es la responsable de restablecer esas concentraciones iniciales. Y bueno, de manera general, pues como ya vimos, el potencial en reposo es de menos 90 milivoltios. Cuando surge un estímulo, pueden surgir dos vías. Una es que no se supere el umbral de menos 65 milivoltios, entonces estaremos diciendo que no se está cumpliendo esta ley de todo o nada. Por lo tanto, pues no se va a generar un potencial. Y en cambio, si al recibir el estímulo se supera el umbral de menos 65 milivoltios, esto generará una apertura de los canales de sodio de voltaje y va a surgir una despolarización. Posteriormente se va a generar el potencial de más 35 milivoltios y va a bloquear a los canales de sodio. Esto va a generar la apertura de canales de potasio y finalmente una repolarización. Y bueno, con esto terminaríamos esta parte de la exposición.